Muy buenas noches, Perfecto. buenas noches a todos. Espero que puedan estar bien. Es un privilegio para mí poder esta última noche estar con ustedes, poder eh, enseñarles un poco de la palabra de Dios, pero más allá de enseñar, también eh, dar algún mensaje de ánimo para cada uno de nosotros, así como el Señor ha hablado a mi vida, también puede hablar a la vida de ustedes a través de mí. No sé si leyeron el capítulo o no, si tomaron esa tarea o no. Pero bueno, vamos a Hechos 3, Hechos capítulo 3. Y en las semanas anteriores vimos Hechos capítulo 1, después vemos Hechos capítulo 2, cuando en el capítulo de 2 el Espíritu Santo desciende, ¿no? Eh, También donde vemos ahí la conversión de muchas personas, pero donde Dios usa a Pedro. Pero aquí en el capítulo 3 es algo interesante, es algo lindo. Creo que los primeros versículos del 1 al 10 es un pasaje muy conocido, ¿no? Por nosotros. No sé si lo has escuchado en la iglesia o no lo has escuchado, pero la verdad que es una... A mí me encanta estudiarlo porque es una ilustración también de nuestras vidas, ¿no? Pero para meternos en contexto, vamos ahí a Hechos 3, Hechos capítulo 3, si todo lo tienen está bien. Y vamos a leer los primeros versículos, ¿no? Dice, Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Bueno, vemos que Pedro y Juan iban, ¿no? Iban juntos. A ver, a Pedro y Juan se les ve siempre, anteriormente eran socios y ahora se les ve juntos, ¿no? Eran socios porque a menudo ellos tenían el negocio de la pesca, ¿no? Lucas 5:10. También prepararon la última Pascua, lo vemos en Lucas 22:8. Corrieron juntos a la tumba del primer domingo de resurrección, lo vemos en Juan 20:3 y 4. Y ministraron a los samaritanos que creyeron en Jesucristo en Hechos 8:14, ¿no? Y aquí es interesante porque, bueno, Pedro y Juan van subiendo allí, ¿no? Pero hay algo interesante. Hay una persona un cojo, que estaba ahí para pedir limosna, ¿no? A ver, también dice algo interesante ahí en el versículo 2. Vamos a leerlo otra vez, y era traído por un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, ¿no? Y por ahí vos me vas a decir, bueno, Santi, ¿qué es La Hermosa? Bueno, sabes que ahí averiguando, aquí en mis anotaciones, ahí averiguando, eh, La Hermosa eh, era, ahora, La Hermosa era un lugar,
Era una puerta. A ver, había 9 puertas allí, ¿no? Que conducían el atrio de los gentiles al templo. Pero esa puerta, eh, los atrios, a ver, había 9 puertas, ahora para entenderme, ¿no? Y la puerta de la hermosa lo llevaba al atrio, al templo, ¿no? Una de esas puertas, como bien se dice, se llamaba Hermosa. Dice, los atrios no concuerdan, pero la puerta hermosa fue probablemente la puerta oriental que conducía al atrio de las mujeres. Hecha de bronce, era hecha de bronce, de Corinto. La puerta parecía como oro y ciertamente era un lugar selecto para un cojo para mendigar, ¿no? A ver, el cojo mendigaba, ¿no? Y algo que yo me ponía a pensar era, bueno, ¿por qué Dios puso ese cojo allí, ¿no? ¿Y por qué Pedro y Juan pasaron, ¿no? Y Pedro y Juan pasaron allí porque Dios sabía lo que iba a pasar. Eh, el Señor, Dios le pone a Juan y a Juan y a Pedro al cojo, ¿no? Y yo me acordaba muchas veces de cuando esa persona que me predicó a mí, me la puso a mí. Yo era ese cojo, ¿no? Y ese cojo pedía limosna y nosotros pedíamos una esperanza. Bueno, no sé cómo conociste tú de Cristo, ¿no? Pero este cojo me lleva a pensar en que muchas veces éramos como ese cojo, pidiendo limosna. Se hizo en una puerta de bronce, una puerta en el cual era increíble, era majestuosa, era hermosa. Y sabía que Pedro y Juan iban a pasar ahí. Bueno, nosotros sabíamos de esa esperanza un día, porque un día la conocimos, un día nos dijeron de esa esperanza, pero no creíamos. Pero ¿sabes qué? El cojo sí creyó, sí creyó. ¿Por qué? Porque ahí en los versículos, a ver, Juan, entonces en los versículos 7 dijo, y tomándole por la mano derecha, le levantó, ¿no? A ver, Pedro y Juan le predican al cojo. Le dice, plata no tenemos, pero sí tenemos algo, una esperanza, ¿no? Y la ilustración que yo te quiero llevar a estos primeros versículos es algo, mira, leyendo ahí un poco de los comentarios, decía, en cuanto al cojo, esto es una ilustración de qué. Te lo voy a leer. El cojo es una vivida ilustración del pecador perdido. El cojo nació cojo y todos nacemos pecadores. No podía andar y ningún pecador puede andar de manera que le agrade a Dios. Estaba, eh, estaba en la puerta del templo y los pecadores están fuera del templo de Dios, la iglesia. Mendigaba el cojo y nosotros, los pecadores, somos mendigos buscando satisfacción. ¿Sabes? Cuando leía un poco en cuanto a la historia del cojo, me ponía a pensar en mi vida, en cómo fue la primera vez que yo acepté a Cristo. Lo veíamos la noche pasada, el martes pasado, cómo era mi vida cuando yo conocí a Cristo, ¿no? Y, ¿sabes? El cojo saltó de emoción, entró al templo con Juan y Pedro de la mano, ¿no? Bueno, ¿cómo estás tú con el Señor hoy? ¿Estás entrando todos los días a su comunión? Mira, es interesante porque leyendo un devocional que estoy leyendo hoy en día, es un devocional de Nicolás Tranchini, el que escribió Cambios Profundos. No sé si has leído el libro, pero es interesante. ¿Por qué? Porque hoy en su devocional decía algo interesante y hablaba sobre la salvación. Hablaba de cuando conocimos del Señor, ¿no? Mira, dijo John Flavel, la mayor dificultad
en la conversión es ganar el corazón para Dios. Y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. Es interesante porque el cojo le predican el evangelio, el cojo pedía limosna. Y Pedro y Juan les dicen, no, yo no tengo eso, pero yo tengo algo más, mucho mejor para vos, que es el Señor Jesucristo. Y le predican el evangelio. El cojo se sana, salta y es allí donde se ve el gozo del cojo. Ahora, recuerda ese día, recuerda ese día cuando conociste a Cristo. Ahora, ¿vives igual de como conociste a Cristo? Lo dije el martes pasado sobre eso. Ahora, yo me ponía a pensar también en esta frase. La mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón de Dios. Y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. ¿Mantenemos nuestro corazón con Dios en nuestra vida cristiana? A ver, la vida cristiana no es fácil. Todos acá tenemos problemas. Todos acá tenemos dificultades. Todos acá tenemos pruebas. Todos acá no somos perfectos, pero sabes, siempre tenemos que tener un corazón gozoso, agradable, un corazón que le agrade a Dios, porque Dios no ve tus obras, Dios ve tu corazón. Y el cojo, Dios sabía que el cojo iba a conocerlo y mandó a Juan y a Pedro. Y un día mandó una persona para vos, y un día me mandó una persona a mí. Y no fue casualidad, porque Dios ya lo tenía presente. Ahora, el cojo salió con ellos. Pero algo que también me interesa aquí es cómo estamos viviendo nuestra vida a Dios. ¿Nos estamos enamorando más del Señor? Porque los siguientes versículos es interesante, ¿no? Como lo vemos en los evangelios, cuando Jesús hacía milagros y las personas que no creían en él siempre iban a él. ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Pero por qué? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, los siguientes versículos hablan de eso. Hablan de, de muchas personas que no estaban de acuerdo con Pedro y Juan. Pero a lo que te quiero llevar hoy a pensar en este momento es, ¿cómo estás tú? ¿Qué corazón tienes hoy para Cristo? ¿Tienes ese mismo corazón de cuando tú conociste a Cristo? ¿Tienes ese mismo corazón de cuando predicaste la primera vez? ¿O ese corazón se lo está apagando de a poco? Porque no es fácil, pero sabes, el Señor nos manda que debemos tener un corazón sincero, un corazón que le ame. Mira, también el devocional de hoy decía, un cristiano verdadero no solo cree en Jesús, un cristiano verdadero está enamorado de él. ¿Estamos enamorados de nuestro Señor? Creo que Juan y Pedro, sí, eso que Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Pero Pedro amaba a su Señor. ¿Estamos enamorados del Señor, de Cristo? ¿Nos enamoramos cada vez que leemos su palabra? Mira, el Señor tiene grandes cosas para ti, pero solo Él está ahí. Pero, perdón, lo que sí, lo que quiero decir es que el Señor sí tiene grandes cosas para nosotros, pero Él lo que más le importa es que lo conozcamos más y más, que lo busquemos más y más. No como le pasó a Marta, afanada y turbada, ¿no? Que le quiso decir a María, bueno, yo estoy sirviendo a todos y vos no me estás ayudando. Y María estaba a los pies de Jesús escuchando su mensaje. ¿Qué estás haciendo hoy con tu corazón? ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón? ¿O eres un cristiano de solo domingo y solo reunión de oración? Pero vamos a ser sinceros, muchas veces somos esos cristianos que solo vamos el domingo
y solo vamos a una reunión de oración y listo. Para eso estamos. Y estoy bien con el Señor. ¿Y sabes que no? No, el Señor nos manda a que cada día le busquemos, a que cada día podamos ser parte de su obra. Y llevándolos a los versículos 12 y 26, 11 y 26, es interesante porque ahí en el versículo 11 eh, ya viene el cojo con Pedro y Juan, ¿no? Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito. Cuando dice atónito, atónito en otras versiones como estaba como asombrado el pueblo, ¿no? Concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Ahora, el pórtico de Salomón era el lado oriental del templo. Era un corredor donde nuestro Señor había ministrado. Lo dice en Juan 10:23. Y en donde la iglesia adoraba. Hechos 5:12. Es interesante porque, bueno, estaban allí y empiezan a decirle, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo lo sanaron? ¿Este es el cojo que estaba siempre ahí? Y Juan y Pedro sí. Pero, ¿sabes? Hay algo interesante acá, como lo dije anteriormente. Dice, el versículo dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro les empieza a recordar a los israelitas que ellos mismos fueron los que crucificaron a Jesús. Ellos mismos fueron los que lo culparon. Y a veces en nuestra vida pasa eso. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros y empezamos a decir, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿O por qué este tiene mejor cosas que yo? ¿O por qué este tiene mejor casa? ¿O por qué este tiene mejor auto? Bueno, eh, nos tenemos que recordar que Dios a cada uno le da lo que tiene y lo que necesita. No somos más que otros. Y acá les empiezan a recordar, Pedro les empieza a recordar sobre la salvación, sobre el por qué ellos crucificaron a Jesús. Y Jesús, y acá en estos versículos al 26, habla de todo. Habla de una crucifixión, pero también habla de una salvación. Les recuerda que sí, fueron en el capítulo 2, Pedro les predica el Evangelio. Y acá les vuelve a predicar el Evangelio, porque es interesante que también que la predicación de Pedro es un recordatorio a los judíos. Pedro les recuerda de que Jesús murió y resucitó, que Jesús los podía salvar. Y Pedro le recuerda que el Señor estaba en el corazón de ellos, estaba en el corazón del cojo y está en nuestro corazón. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo estás tú con el Evangelio? ¿Predicas cada día al Señor? ¿Predicas con tu testimonio? Mira, algo que se me viene ahora a la mente es, mi padre es inconverso y mis padres son separados. Él vive en Canadá, mi mamá vive en Colombia. Y algo por el cual yo fui de testimonio y sigo siendo de testimonio para mi padre es predicándole con mi testimonio, demostrando que Cristo vive en mí, demostrando que cada herida que hizo en él,
que pasó en el pasado ya no está, porque yo lo perdoné, así como Jesús me perdonó. Ahora, ¿estás predicando el Evangelio? Pedro no se cansó de predicar el Evangelio. Mira, hay una frase ahí que me encanta que dice, el Calvario puede haber sido la última palabra del hombre, pero la tumba vacía fue la última palabra de Dios. Cristo venció la muerte y Cristo hoy nos da vida nueva. El que no cree en Cristo, bueno, te invito a que hoy lo puedas creer. Mira, la palabra de Dios en Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Y gracias significa regalo inmerecible. Pero después dice, por gracia somos salvos, y no es de vosotros, sino es un don de Dios. El 9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe, no que por ir a la iglesia, que por ayudar a este, que por ayudar a otro, no somos salvos, sino que los que creemos que somos salvos es por gracia. Los que creemos en esa esperanza, como lo hizo el cojo, es por gracia. Tenemos que tener esa fe y si ya hemos creído en Él, tenemos que vivir para Cristo. Lo decía la vez pasada, misionero no somos los que estamos, los que servimos a tiempo completo, misionero no es el pastor, sí, o sea, somos misioneros, pero todos los que estamos en esa cámara también somos misioneros. Misionero no solo el que es pastor, el que es líder, el que va a otros países a predicar el evangelio. No, misioneros somos todos. ¿Por qué? Porque tenemos un mandato. Y Pedro les hacía recordar del 11 al 26 lo que Cristo hizo. Pedro sabía que haciéndole recordar eso, muchas personas creerían en Cristo. Y estos versículos del 11 al 26 habla de todo eso. Habla de cuando Pedro les da, dice, por su culpa fue usted, no les dijeron por su culpa, perdón. Ustedes crucificaron al Señor, pero es el Señor nos dio salvación. Y es interesante, ¿no? Porque yo veía el versículo 26, dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad, ¿no? Y Pedro tenía compasión por los perdidos. Ahora, nosotros tenemos compasión por los perdidos. Vimos Hechos capítulo 1. Y vemos Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo desciende y, y vimos la predicación de Pedro. ¿Cuántas personas, cuántos judíos se convirtieron ahí, se bautizaron? Bueno, ahora vemos la predicación de Pedro a un cojo, pero también la predicación y el recordatorio de Pedro a las personas que no estaban de acuerdo con lo que ellos habían hecho. Mi pregunta esta noche es, ¿cómo estás tú con con tu vida cristiana? ¿Cómo buscas a Dios cada día? ¿Cómo puedes ser de bendición a las personas que no conocen de Cristo? Mira, recuerda, el Calvario puede haber sido la última palabra del hombre, pero la tumba vacía fue la última palabra de Dios. Recordá que Cristo vive en tu corazón, que tú demuestras a Cristo y que como creyentes debemos de también predicar el Evangelio. Es un mandato de Dios. Mateo 28 lo dice. Mateo 28:19, si no me equivoco. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo
nos invita a que tenemos que ir y predicar el Evangelio, a ser discípulos. Mira, siempre recuerdo un versículo ahí en Apocalipsis 7:9. Es un versículo que, estando en mi cuarto año, un profesor nos lo dijo y a mí me quedó impactado. Hablaba de cuando uno le predica a aquellas personas que solo las vio una vez y que esas personas eh, aceptan a Cristo, ¿no? No sé si les ha pasado que vas en el bondi o vas en el tren y le predicas a una persona y esa persona acepta a Cristo y nunca más la vuelves a ver. Pero mira, ¿sabes qué? Es un ánimo para mí, dice Apocalipsis 7:9, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Siempre me hace recordar ese versículo, que no importa a quién le prediquemos, lo vamos a ver allá. Predicar el evangelio, no te dé vergüenza, no te dé pena, no sintas que hay, porque voy a predicar el evangelio en el bondi o en el tren, me van a decir las cosas. No, porque la persona que te predicó a ti no tuvo miedo. ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo? Recuerda, la salvación es por gracia y no es por obras, pero también tenemos un mandato que es predicar el evangelio a todas las naciones. No importa si no vuelves a ver esa persona, la vas a volver a ver, lo dice la Biblia. Va a estar cuando estemos allá con el Señor. Y es interesante porque yo sueño con eso, sueño con cuando esté en el cielo. Siempre hay un himno cuando dice, cuando allá se pase lista, ¿no? No sé si lo conocen, pero yo lo conozco bien, es excelente. Pero es entender eso, que así como empezó en los evangelios, siguió en Hechos, siguió con Pablo, sigue también con nosotros. Predicar el evangelio, discipular personas y entender que la palabra de Dios y nuestra relación con Dios es un gozo y es una alegría. Así que espero que haya sido de bendición estos 3 martes, esta noche. Realmente quería dejarles una enseñanza, quería recordarles de que ese cojo, eh, nosotros fuimos ese cojo porque estábamos perdidos. Pedíamos una limosna porque no teníamos esperanza, pero aún así, pidiendo una limosna, todo fuimos rescatados. Aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y recuerda, muchas personas en este mundo están cojos porque no conocen de la esperanza. Y tenemos ese privilegio de poder compartir eh, y ver que esas personas se pueden ir al cielo. Así que muchas gracias por su atención y vamos a orar para terminar. Oramos. Padre, gracias por este día. Gracias por la predicación de esta noche, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Padre, bendícelos a cada uno de ellos en sus dificultades, Señor, en sus problemas. Sé que tú conoces cada corazón, Señor, pero también danos el privilegio de poder eh, predicar el Evangelio, Señor, ser de testimonio en nuestros trabajos, ser de testimonio en nuestras familias, en las personas que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, porque un día fuimos ese cojo, pero hoy en día somos esas personas que predican el Evangelio y que muestran a Cristo, Señor, en nuestra vida, en nuestra sonrisa, Señor. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.